bendiga. Amén. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Cuántos se alegran? Amén. Como el salmista que decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Y por eso estamos aquí, en la casa de Jehová. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir rapidito a la palabra del Señor. Ya hemos alabado, hemos gozado en la adoración. ¿Cuántos se han gozado? Amén. Yo creo que siempre en la alabanza a Dios nos gozamos, hay bendición. Amén. Uno se edifica, gloria al Señor. Pero necesitamos la palabra, ¿no es cierto? Así que no podemos irnos solamente con haber adorado, necesitamos también que Dios nos hable. Y quiero que busquemos en un pasaje, a todo el mundo le gusta este pasaje. Está en Primero de Reyes, capítulo 18. Y aunque vamos a estar hablando de varios versículos de este capítulo 18 del libro Primero de Reyes, vamos a leer para comenzar un solo versículo, que es para mí el versículo clave de todo lo que vamos a estar hablando de parte del Señor. Capítulo 18 de Primero de Reyes, versículo 21, vamos a leerlo. Y después vamos a estar meditando en otros versículos de este hermoso pasaje. ¿Lo tenemos? Y acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos concedes. Pedimos que tu Espíritu Santo esté usando esta palabra para hablar a nuestras vidas de acuerdo con tu propósito para nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que todos los que han leído la Biblia saben la historia. Conocen esta historia y saben que el rey Acab estaba buscando al profeta Elías, porque era como una espina para él y para su esposa. Ellos estaban deseosos de encontrar a Elías y desaparecer al hombre de Dios que les estorbaba, porque daba una palabra que no estaba de acuerdo con la intención de ellos. Tal es el panorama que cuando Elías decide buscar a ese rey Acab que lo buscaba a él, ahora es Elías el que está buscando encontrarse con Acab. Indudablemente Dios estaba guiando a Elías como hombre de Dios en ese momento con un propósito determinado. Elías busca entonces encontrarse con Acab. Y vemos en este pasaje que se encuentra con un siervo de Acab, del rey, llamado Abdías. Y hay un diálogo del profeta Elías con Abdías, cuando le dice que le avise al rey Acab que él lo está buscando. Y Abdías se asusta. Dice: ¿cómo tú me vas a mandar a que yo le diga al rey que tú lo estás buscando, y cuando el rey venga a buscarte, el espíritu te transportó de aquí y entonces soy yo el que voy a pagar el precio? Así que Abdías no quería avisarle al rey de que Elías lo estaba buscando. Pero Elías lo convence del propósito que él tenía de encontrarse con el rey malvado, el rey Acab. Y de esa manera aparece el rey Acab en su carruaje, un carruaje adornado, elegante, y con todo un séquito
ejército de hombres, de soldados que lo escoltaban. Y aparece en su carruaje y encuentra a la verga del camino al profeta Elías. Asoma la cabeza el rey Acab para decirle al profeta Elías: ¿eres tú el que estás? Le dice el versículo, lo tenemos en el versículo 17. Y cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Cualquiera se hubiera asustado, ¿no es cierto? No sé qué hubiéramos dicho nosotros en ese momento. Alguien que está asustado porque es el rey Acab, porque es un hombre criminal, sanguinario, terrible. Podía haberle dicho, pudiera haber temblado y haberle dicho: no, yo no estoy turbando a Israel. Pero el profeta Elías le da una respuesta. Le dice: eres tú. ¡Qué valor! Ante un hombre como Acab, Elías levanta la voz y le dice: eres tú el que turbas a Israel. Acusa al rey allí en público delante de todo su séquito. Y entonces él le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Realmente, solamente bajo el poder del Espíritu de Dios, Elías podía acusar a un hombre como Acab de esa manera, hablarle con esa valentía y decirle: eres tú el que has desobedecido a Dios, llevando al pueblo a servir a los Baales. Y además de eso, Elías toma la autoridad en ese momento. Fíjate que es Elías ahora el que le da una orden al rey Acab. Elías se llena de valor. Elías ahora es el que le dice al rey de esta manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Está usando el profeta Elías una autoridad frente al rey Acab y dándole una orden para que congregue en el monte allí a los profetas falsos, los profetas de Baal y los de Acera. Así que en total 850 falsos profetas y Elías él solo. Y le da esta orden a Acab. Y fíjense que Acab está de tal manera impactado por la actitud del profeta Elías, por el valor que está usando el profeta Elías y por la unción que tenía el profeta Elías, que hace lo que Elías le está diciendo que haga. Así que el que estaba persiguiendo a Elías, el rey que estaba buscando a Elías, ahora obedece lo que dice Elías. Porque Elías estaba hablando con autoridad de parte de Dios. Y cuando Dios habla, hasta el diablo tiene que obedecer. Así que en esta ocasión, el rey tiene que hacer lo que ha hecho, lo que ha dicho el profeta Elías. Y dice el versículo 20: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Bueno, nosotros sabemos que eso llevaba un proceso, ¿verdad? En aquel tiempo no había el teléfono. El rey no pudo tomar el teléfono y decirle a los profetas: vengan al monte Carmelo, es necesario que se congreguen ahora mismo. Todo eso tiene que haber llevado un tiempo. Pero sin embargo,
de una manera efectiva, llegó a oídos de todos los falsos profetas para reunirlos, según había dicho el profeta Elías. Así que Elías, en esa ocasión, no solamente allí se reunieron los falsos profetas, o los profetas que se habían mencionado, los 450 de Baal y los 400 de Acera. No solamente ellos, sino que el pueblo de Israel también había sido convocado. Vemos después en el pasaje como no solamente Elías estaba delante de los falsos profetas, sino delante de todo el pueblo que estaba siendo engañado y conducido por la falsa enseñanza de estos profetas para adorar a los dioses falsos, a Baal y a Acera. Así que Elías ahora, cuando son convocados todos, dice el versículo que leímos, el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo. Ahí sabemos que no solamente estaban ahí los 850 profetas, falsos profetas, estaba el pueblo de Israel. Así que era una multitud que no dice la cantidad de personas que había allí, pero había todo un pueblo que estaba delante del profeta Elías. Y dice Elías a todo el pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, pues id en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió ninguna palabra. Hay un desafío que hace el profeta Elías. Está movido por el Espíritu de Dios para hacer esto, porque de otra manera él no podía hacer tal cosa, convocar a todo el pueblo, convocar a 850 profetas de Baal y de Acera. Él no podía hacer esto si no es porque el Espíritu de Dios estaba en él y tenía un propósito en ese día. Además, Elías en el versículo 22 vuelve a hablar y le dice al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová. Un hombre solo frente a toda aquella multitud. Un hombre que estaba en ese momento desafiando a todos aquellos profetas y a la posición del rey y de la reina que eran enemigos de él. Y dice él: yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Está diciendo la diferencia en la multitud. Y algunas personas piensan a veces que la mayoría tiene la razón. Sin embargo, aquí vemos que la mayoría no tenía la razón. Estaban todos equivocados. Y el que tenía la razón era un solo hombre que Dios había llamado para esa hora precisa y para declarar lo que Dios quería con ese pueblo. El desafío de Elías entonces está en los versículos 23 y 24. Ustedes que tienen la Biblia lo pueden leer. Dice: dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. El pueblo entendió que ese era un día de decisión y que iban a descubrir quién era el Dios verdadero. Estaban delante de un desafío grande
por parte del hombre de Dios. Muchos estarían recordando en esa hora las cosas que Dios había hecho por medio del profeta Elías. Quizás recordaban algunos lo que Dios había hecho con la viuda de Sarepta y estaban recordando a este hombre. Dios lo ha usado tantas veces. La historia también de la multiplicación de la harina y el aceite. Quizás habían oído cuando Elías fue usado para resucitar al hijo de la viuda. Yo me imagino que en aquel momento estaba pasando todo un panorama, una película por la mente de aquellos judíos que estaban allí, del pueblo de Israel, entendiendo que no era cualquiera el que estaba delante de ellos haciendo este desafío, sino un hombre a quien Dios había usado tantas veces. Y ellos conocían el testimonio. Ante el desafío de Elías, yo me imagino que Acab estaba lleno de ira. Debe haber estado Acab deseoso de acabar con Elías, porque estaba yendo contra todo lo que él estaba haciendo y el pueblo de Israel estaba siendo conducido a tales errores. Ante este desafío, Acab debe haber estado furioso. Imagínense a los profetas de Baal cómo estarían. ¿Sabe que aquellos profetas de Baal usaban unas ropas brillantes, unos trajes? Tenían toda una elegancia, dice los comentarios que hablan acerca de la manera en que se vestían, y toda aquella pompa había desfilado delante de la nación del pueblo de Israel, luciendo sus trajes, impresionando con toda su vestimenta, con toda aquella ética. Y también los profetas de Acera también estaban allí. Acera era la reina del mar y era la madre de Baal. Así que estaban los dioses, según la mitología, emparentados. Y allí están esos profetas vestidos con sus ropas lujosas. Dice que los profetas de Baal usaban unos sombreros en forma cónica que lucían mucho más alto de lo que eran. Impresionante. Y ahí estaba la música que ellos usaban para sus ceremonias, los tambores, toda aquella manera de impresionar, toda una ceremonia. Igual los profetas de Acera también tenían sus maneras de manifestar toda una pompa y toda una ceremonia para impresionar a la gente, como hacen muchas veces las falsas religiones. Los falsos profetas de estos tiempos tratan de impresionar a la gente con muchas cosas. Pero en el versículo 25 vemos entonces los detalles del desafío del profeta Elías, cuando dice: entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero. Ustedes tienen la prioridad, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. El desafío era dándole la oportunidad a ellos de que hicieran primeramente el sacrificio, hicieran la parte que a ellos les correspondía. Y dice el versículo 26, dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. ¿Cuántas horas estuvieron ahí ellos invocando el nombre de Baal, pidiendo que Baal hiciera lo que ellos esperaban, que enviara fuego del cielo para consumir el holocausto? De manera que dice
estuvieron desde la mañana hasta el mediodía y decían: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Estaban ahí saltando, danzando como era práctica de su ceremonia. Y estaban ahí clamando a Baal durante medio día completo. Y aconteció al mediodía, dice el versículo 27, que Elías se burlaba. Cuando uno ve la actuación del profeta Elías, no puede concebir que Elías tuviera ese espíritu en ese momento, pero era algo tan terrible lo que estaba sucediendo, era algo tan bochornoso que Elías se burló de aquellos profetas y les dijo: gritad en alta voz, le dijo Elías, porque Dios quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. ¿Qué burla? El profeta estaba burlándose de ellos. Estaba viendo la actitud de ellos, creyendo que aquel ídolo, que aquella imagen podía enviar fuego para consumir el holocausto. Era una burla de parte del profeta Elías, y tiene que haber sido una burla de todos los que estaban mirando aquel escenario y vieron que el Dios de ellos, los Baales y el Dios de Acera, no podían hacer nada para cumplir con la meta que se habían propuesto. Y ellos clamaban a grandes voces, dice el versículo 28, y se sajaban con cuchillos. Una práctica que hacían ellos como algo que ellos hacían para buscar que su Dios los escuchara. Y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Qué cuadro más triste. Nosotros sabemos que en muchas prácticas diabólicas se usa esto, de sajarse con cuchillos. Algunos que conocen esas religiones africanas saben cómo en las prácticas se usan también cortarse con cuchillos y todo esto como parte de su ritual. Pero dice el versículo 29, pero al mediodía ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. La hora de ofrecerse el sacrificio era la hora para ofrecer el sacrificio a Jehová. Así que se estaba venciendo el tiempo, se les estaba acabando la oportunidad. Y ahora no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Les llegó el final. Llegó el momento en que ahora no tenían más tiempo. Se les acabó el tiempo. Y el profeta y los profetas de Baal seguían danzando y gritando, pero nadie contestaba. Quizás ahora que venía la oportunidad de Elías, yo me imagino que los profetas de Baal y los de Acera estaban pensando: bueno, podemos llegar a un empate. ¿No es cierto? Quizás estaban pensando: bueno, si Elías grita y Elías clama y Jehová no responde, pues vamos a quedar empatados. Esa sería una salida honrosa para ellos. Y quizás muchos estaban pensando así. Yo me imagino que estaban diciendo: bueno, ahora, si Jehová no responde, pues no hay problema. Estamos empatados, 0-0. Pero ahora en el versículo 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acérquense a mí. Parece que el pueblo estaba un poco asustado, estaban un poco retirados, no se habían querido acercar mucho por lo que estaba sucediendo. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Una verdad importante que vemos aquí es que Elías entendió que había que arreglar el altar de Jehová. No era hacer simplemente un sacrificio, sino que el altar
tenía que ser arreglado y preparado correctamente. De ahí se desprende una lección para los creyentes de todos los tiempos. Cuando vamos a clamar a Dios, el altar tiene que estar arreglado. Y el altar está en nosotros. Amén. En todo tiempo tenemos la oportunidad de acudir a Dios, de presentar a Él nuestro clamor, pero desde un altar que está reparado, que está preparado, y solamente el Espíritu de Dios prepara ese altar en nuestra vida. Y dice, y tomando a Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Tomó 12 piedras representando a cada una de las tribus de Israel. El pueblo de Israel, que estaba compuesto de 12 tribus. Y aunque ya se había producido la división del reino, sin embargo, aquí Elías está usando 12 piedras porque el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba compuesto de 12 tribus. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus, versículo 31, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. No edificó un altar a su manera, ni para gloria de él. Después hizo una zanja alrededor de ella, en el que cubieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, como habían hecho los profetas de Baal, y lo puso sobre la leña. Pero además de eso, el profeta Elías hizo algo que parecía una locura. Me imagino que la gente decía, está loco, cuando dijo, echen 4 cántaros de agua sobre el sacrificio, sobre el buey y la leña. 4 cántaros de agua los echaron. Y la gente decía, ¿cómo es posible? La leña no puede arder con el agua. Pero el profeta, después que echaron 4 cántaros, le dicen 4 más. Y la gente seguía escandalizada. Y dice, echen 4 más. Y en total echaron, ¿cuántas? 3 veces 4. 12, porque también tiene que ver con las 12 tribus de Israel. Y echaron 12 cántaros de agua sobre aquella madera y sobre aquel buey que estaba allí para ser ofrecido. De manera, dice el versículo 35, que el agua corría alrededor del altar. ¡Qué panorama! ¡Qué panorama tan tremendo! Y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías. Ahora le toca a Elías hacer la oración. Los profetas de Baal habían hecho su oración y su clamor durante horas. Pero ahora la oración del profeta Elías es breve. Cuando dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aquí se revela en la oración algo muy importante, que era Dios quien lo había mandado a hacer esto. Porque si Dios no te manda a hacer algo, no te atrevas. Pero ahora Él dice que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Está diciendo, no lo hagas para que yo sea conocido como el gran profeta. Señor, no lo haga para que mi nombre quede en alto. Está diciéndole, Señor, haz esto
para que el pueblo se vuelva a ti con un corazón sincero. Y dice entonces las Escrituras, versículo 38, es un versículo emocionante en toda esta historia, cuando dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Tremendo. Y viéndolo todo el pueblo, ¿qué sucedió? Dice: se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Aquel pueblo pudo comprobar que solo Dios es el verdadero Dios. Que Jehová es el verdadero Dios. Era un desafío porque aquel pueblo se había desviado del camino verdadero, a pesar de haber sido el pueblo escogido de Dios y haber visto tantas cosas a través de toda la historia y haber visto tantos milagros. Se había desviado detrás de estos falsos dioses. Pero ahora Dios llama la atención de su pueblo para que se vuelvan a Él, para que reconozcan la necesidad de volverse a Dios. Cuando Elías habló, cuando Elías oró, Dios demostró. Cuando nosotros acudimos a Dios, Dios siempre está dispuesto a orar. Hoy puede que te estés preguntando, en medio de las situaciones que vivimos, en medio de todo lo que vemos en el mundo actual, en la sociedad actual, nos estemos preguntando: ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está aquel Dios que hizo aquel gran milagro? ¿Dónde está el Dios que se manifestó de una forma tan poderosa? Sin embargo, lo que Dios está preguntando: ¿dónde están los Elías de este tiempo? ¿Dónde están los hombres y mujeres de fe que, como Elías, están dispuestos a desafiar al enemigo y ponerse en el frente de batalla para declarar que el Dios nuestro sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos? Lo que Dios está buscando hoy es hombres y mujeres que sean como Elías, que tengan una visión de lo que Dios quiere hacer para este tiempo y estén dispuestos a ponerse en la brecha, a orar, a interceder y a mantener una postura firme frente a todas las amenazas del enemigo, frente a todos los engaños del diablo, frente a todas las tentaciones que este mundo está ofreciendo, para que el creyente desvíe su atención y quite la mirada del Dios que lo llamó y que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios está buscando nuevos Elías. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan esa pasión como la que tenía Elías por defender el mensaje de verdad que Dios le había dado. Hoy no tenemos a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, pero hay tantas cosas que están tratando de dañar tu vida espiritual, que tú cambies la mirada del Dios que te llamó, que te entretengas con otras cosas, que te ocupes de otras cosas que no son tan importantes y dejes de mirar al Dios que te llamó para que tú le glorifiques, para que tú seas un instrumento como lo fue Elías en aquel momento. Nos corresponde en este tiempo asumir el papel que asumió Elías y ponernos en el lugar que nos corresponde para ser proclamadores del Dios verdadero en medio de tantos dioses. Sí, porque hay tantos dioses en este tiempo. Son cosas que te desvían la atención y que quizás no tienen el nombre de Baal o de Acera, pero sin embargo te roban la bendición de Dios. Y Él quiere que tú tengas una bendición en tu vida permanente
Para eso te llamó. Pero es necesario tener el valor de Elías. Sí, el diablo trata de asustarte, como trató de asustar a Elías para que tuviera miedo del rey Acab, para que se asustara. Pero Elías no tuvo miedo. Elías sabía quién estaba con él. No era porque Elías era muy guapo. Guapo en el sentido en que nosotros los cubanos decimos, porque hay otros países donde el guapo es lindo. Valiente. Elías fue valiente. Y Dios quiere que hoy tú y yo seamos como Elías. Hombres y mujeres valientes. Que no nos dejemos intimidar por las mentiras del diablo. Que no nos dejemos engañar por las artimañas del enemigo. Y nos paremos también como se paró Elías delante de Acab y mantuvo en alto su valor y su testimonio defendiendo la verdad de Jehová. Yo te invito en este día para que oremos y le digamos al Señor: Señor, ayúdanos a ser los Elías de este tiempo. Ayúdanos para nosotros mantener una actitud valiente, para nosotros mantener una actitud de desafío a las tinieblas, teniendo a nuestro Dios como el estandarte, la bandera, la cual defendemos. Te invito a estar en pie en esta hora. Digamos: Señor, ayúdanos. Hay desafíos, hay cosas que tratan de desviarnos del camino, hay cosas que tratan de afectar. Pero hoy, como tú estuviste con Elías y le diste esa victoria, sabemos que tú estás con nosotros si nos ponemos en el lugar que se puso Elías. Si tomamos la actitud valiente y decidida de enfrentar al enemigo y declarar que en ti tenemos victoria. Gracias, Señor, por llamarnos para este tiempo. Gracias porque tú nos has escogido para esta hora, como escogiste a Elías para aquel momento de la historia. Ayúdanos para que podamos hacer la parte que nos corresponde, para que podamos declarar siempre que tú eres el único Dios verdadero y que nada nos puede desviar del propósito tuyo. Gracias, Señor. Gracias en este día. Puedes levantar tu mano y decirle: gracias, Señor, porque tú me llamaste para este tiempo, porque tú me escogiste para esta hora, sabiendo los desafíos que voy a enfrentar, sabiendo las cosas que van a suceder. Pero, Señor, nos llamaste para que seamos los Elías de este tiempo, que con valor sepamos mantener en alto el testimonio del Dios verdadero. Ayúdanos. Gracias, Padre. Te alabamos en esta hora. Gracias por tu ayuda. Gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia. Gracias, Padre. Gracias por este servicio, por la bendición tuya, porque hemos podido alabar tu nombre, porque hemos podido exaltarte, porque hemos podido en este día traer a ti nuestra adoración y agradecimiento. Pero gracias porque tú nos hablas para que nosotros podamos entender tu voluntad, tu propósito para este tiempo. Pedimos que seas con nosotros, que tú nos lleves con tu bendición a nuestros hogares, que no falte tu guianza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice: amén. Dios te bendiga. Estamos despedidos.